Rosa, yo quisiera un poco pues, iniciar la presentación que queremos compartir con todas vosotras y con todos vosotros sobre la orientación con un agradecimiento muy especial a Ana Rosa, a Isabel, a Concha como cabezas visibles de la organización, porque desde nuestro punto de vista, de personas que llevamos ya, pues, bueno, ya veis, por las canas, como bastantes años dedicados a este mundo de la orientación, que cuando nuestra universidad se plantea repensar la universidad, precisamente piensa en orientación. Eso es un aspecto que, desde luego, para el mundo de la pedagogía, de la educación, de la Facultad de Educación, de todo lo que tiene que ver con lo educativo en nuestra universidad, pues en cierto modo nos gratifica muchísimo. O sea que un agradecimiento no simbólico, no la parte laudatoria de agradecer algo, sino realmente sentida, porque efectivamente, pues eso, ya tenemos una primera propuesta. Cuando repensamos la universidad, introducimos la orientación. La segunda cuestión previa sobre la que quisiera un poco detenerme es que, y aquí está el profesor, compañero y amigo Fermín Avaridas, que os voy a intentar un poco, en una función más de portavocía que de autoría, ¿no? Os queremos aportar un poco algunos rasgos, algunas sugerencias sobre el posible desarrollo de la orientación en nuestro campus Iberus. Pero quisiera desde el primer segundo destacar un altísimo potencial, y es que la colaboración que hemos podido tener con compañeros de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de La Rioja, sí que pone en valor sobremanera el potencial de la vivencia. El potencial de la vivencia. Si finalmente podemos lograr proyectos conjuntos, líneas conjuntas, es porque también hay, y eso los medios y los recursos virtuales quizá a veces no lo dan, hay unas vivencias compartidas. Y en ese sentido, el gran potencial de las redes no solamente esa parte de telemática, esa parte fuera de la vivencia, sino el potencial de la vivencia en la red. O sea, ahí yo creo que el Campus Iberus tenemos un altísimo potencial que hay que poner también en valor. Entonces, dicho esto, y si os parece, las sugerencias a compartir os las queremos un poco dividir, organizar en tres partes. En primer lugar, vamos a hacer un brevísimo recorrido sobre las prácticas actuales de orientación universitaria. Habrá una ruptura, un cambio en el escenario universitario que nos va a exigir un poco replantearnos esas prácticas. En el replanteamiento de las prácticas me detendré muy en particular en la función tutorial, en tutoría y en la mentoría. Entonces, si vamos un poco siguiendo la realidad de nuestros campus, nos encontramos con que en la actualidad efectivamente ya hay unas prácticas en orientación, unas prácticas que están cumpliendo y que han cumplido con una función muy concreta, pero una función, como veremos en la siguiente diapositiva con más detalle, una función de atención, en cierto modo, parcial a los estudiantes. Tenemos unas prácticas en orientación que atienden a determinados estudiantes. En esos determinados estudiantes cumple una función orientadora que no es discutible, o sea, que está perfectamente estudiada por las disciplinas en torno a la orientación y perfectamente justificada en la praxis institucional. Pero hay unos cambios, y esto, pues ayer cuando el profesor Tiana hablaba de la historia, pues efectivamente, quizá todo momento histórico es un momento de cambio, con lo cual a veces hablar de cambios, pues es un poco, habría que entrecomillarlo. Estamos en permanente cambio, evidentemente. ¿Qué especificidad tienen los cambios en nuestro momento actual? Pues sin detenernos en mucho detalle, quizá es como si estos inicios del siglo XXI fueran un momento de transición y de crisis, o sea, como de descubrimientos de nuevos mundos, a la vez que tenemos los que piden asilo, ¿no? O sea, como que vamos hacia Marte y a la vez tenemos cerca en nuestros barrios unas coyunturas y unas dinámicas sociales a veces pues muy integradas. O sea, es un mundo como muy convulso, un poco caótico. Los que en alguna manera flirteamos con la complejidad hablaríamos del caos. Entonces, un poco un caos organizado, ¿no? En ese caos organizado están nuestros estudiantes, evidentemente.
Y nuestros estudiantes tienden y están sometidos, al igual que el profesorado, a esos nuevos escenarios socioculturales, económicos, geopolíticos, lo que queráis, incluso axiológicos, y profesionales y laborales. Y en ese momento de cambio, o si nos ponemos pues, muy utópicos de construcción europea, nos aparecen unas nuevas titulaciones, nos aparecen unos nuevos lenguajes de competencia, nos aparecen unos nuevos ejes centrados en el estudiante, nos aparece como un cambio bastante drástico y al que entiendo que el profesor de la Universidad de Zaragoza vamos respondiendo bastante bien, y estas jornadas son una evidencia cada año, o sea que no lo estamos haciendo tan mal, pero ante ese cambio, pues bueno, hay unas necesidades distintas en el ámbito de la educación que se están generando. Cuando nos planteamos la innovación, y me detendré posteriormente también un poquito sobre ello, y ayer en la mesa redonda que coordinaba el profesor Dolce se suscitó en algún momento, vamos a ver, cuando hablamos de innovación hay un pequeño problema, o sea, ¿cómo institucionalizamos la innovación? O sea, ¿cómo pasa la innovación a normalización? ¿Cómo se normaliza la innovación? Y aquí tenemos todos ideas muy brillantes, contrastadas empíricamente, pero a veces nos encontramos, y ahora quizá menos, pero a veces nos encontramos con el tremendo muro de la escasez de recursos. Entonces a veces son innovaciones óptimas, pero que son difíciles de aplicar en el día a día de nuestra institución. Cuando por nuestra parte nos planteábamos, junto con la profesora Raiz, a lo largo de ayer, a última hora de la tarde, replanteando un poco lo que queríamos transmitir y compartir, esas prácticas actuales con innovaciones en la orientación universitaria, nos obsesionaba un tema que era la sostenibilidad y la viabilidad. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y si nos detenemos en qué se puede hacer en nuestros campus, quizá podríamos partir de algo que estamos haciendo, que es la tutoría. Si en nuestra función extraordinaria tenemos docencia y en la docencia clases y tutoría, ¿por qué no optimizar la tutoría como respuesta a unas prácticas en orientación que son necesarias ante los cambios y los nuevos escenarios en los que se encuentran nuestros estudiantes? Este es un poco el hilo conductor de intentar un poco sugerir y compartir esas propuestas alternativas que sean viables, que sean sostenibles y que sean útiles, claro. En este sentido, si nos detenemos en las prácticas de orientadoras que predominan en la actualidad, pues efectivamente es lo que desde nuestro punto de vista, desde las disciplinas de orientación, aparecen como una orientación parcial. Es decir, la orientación en el ámbito universitario, en las prácticas actuales, es en cierto modo subsidiario. O sea, no es una función protagonista, es subsidiaria. Es subsidiaria de responder a determinados momentos, principalmente de transición y de crisis de nuestros estudiantes. Es decir, en nuestras prácticas consolidadas y perfectamente justificadas nos podemos encontrar con jornadas de acogida, planes tutor, planes mentor, que en cierto modo, sin en cierto modo, acompañan a nuestro estudiante en esa transición, esa iniciación, en el nuevo mundo universitario. Luego son unas prácticas orientadoras de iniciación, de acompañamiento del orientado, de acompañamiento del estudiante en la iniciación en ese nuevo mundo. A la vez nos encontramos en el extremo opuesto cuando concluyen con sus estudios, Verbo y Gracia Universa, en la que se tratan de prácticas de conclusión, de finalización. Nuestros estudiantes acaban, ¿qué hacemos? ¿Cómo vinculamos, cómo vertebramos el mundo académico con el mundo laboral? Y nos encontramos con otra práctica ejemplar, por otro modo, de orientadora, que es Universa. Y luego tenemos dos acciones orientadoras más puntuales. La primera, que es el tema o el ámbito de las asesorías, y es el momento de crisis del estudiante. Un estudiante en su desarrollo personal puede tener una crisis y acude a una asesoría determinada. O bien tenemos nuestra oficina universitaria de atención a la diversidad, en la que aquellos estudiantes con determinadas necesidades, pues la universidad, desde las pruebas de acceso hasta que concluye sus estudios, habilita y organiza desde los espacios hasta las adaptaciones curriculares que fueran necesarias. Es decir, que como veis tenemos unas acciones puntuales
puntuales y limitadas a determinados estudiantes con determinadas necesidades. Esa es quizá la clave de las prácticas orientadoras actuales. Esa limitación a estudiantes con necesidades, a su vez, tiene cierta restricción en los agentes orientadores, es decir, la orientación la hacen o bien profesores con cierta vocación y mucha dedicación, que se brindan y que colaboran con esos programas, jornadas de acogida o proyectos tutor, o bien con determinados servicios específicos en manos ya de especialistas, incluso clínicos. ¿Qué ocurre? Que ante las nuevas necesidades, los nuevos contextos y las nuevas titulaciones, nos encontramos con que nuestros estudiantes, todos y cada uno de nuestros estudiantes, necesitan ahora y en estos momentos y en este contexto de esa atención o de esa respuesta por parte de determinadas prácticas orientadoras. Es decir, fijaos que esto a mi modo de ver es bastante importante. Pasamos de una atención muy puntual a una atención que ha de ser generalizada. ¿Por qué generalizada? Pues porque si centramos en el eje del estudiante, a veces no podemos perder en el horizonte un aspecto que es crucial. El eje son los estudiantes, pero estudiantes, en cierto modo, profesionalizados. Es decir, es el estudiante con un perfil y un itinerario formativo que acaba en un perfil profesional. Son estudiantes vinculados a una profesión. Las nuevas titulaciones y Bolonia insisten sobremanera en este aspecto. Relevancia, autonomía del estudiante, todo lo que queramos, pero del estudiante profesionalizado. En esas, si tenemos que concluir, que abocar una formación de un estudiante profesionalizado, obviamente hay que ayudarle desde sus inicios a ir configurando un elemento que desde la orientación es clave, que es el proyecto profesional de ese estudiante. Es decir, nuestro estudiante, y esos son los modelos de orientación a lo largo de la vida, nuestro estudiante cuando accede no solamente ha de ser acogido en nuestra institución, sino que desde el primer momento hay que incitarle y hay que motivarle para que vaya construyendo su proyecto académico profesional que concluirá con el TCG, que será la conclusión del proyecto. Pero ese proceso de acompañamiento es lo que quizá, y ahí están de acuerdo desde la OCDE, con todas las críticas que queramos hacer, hasta las orientaciones de la Unión Europea, que es un poco ese movimiento de orientación a lo largo de la vida. O sea, la persona, entre sus múltiples derechos, tiene el derecho a la orientación desde que nace hasta que pasa a las residencias del inserso. Entonces, repito, en esa necesidad cambiante de construcción del proyecto académico profesional es donde nuestros estudiantes, todos los estudiantes, demandarían una atención orientadora. Nos encontraríamos, pues, con unas prácticas que en principio tendrán que ser generalizadas a todos los estudiantes, que tendrán que estar, y esto es un principio en orientación y en educación clave, normalizadas, es decir, integradas en nuestras rutinas, integradas en nuestra cotidianidad, integradas en la especificidad de nuestro nivel de enseñanza terciario o universitario, integradas en ese mundo también cambiante de situaciones mixtas, de dedicaciones parciales, de presencialidad, de no presencialidad, de formación permanente, o sea, de un conjunto de elementos, pero integradas en ese conjunto de elementos de manera, pues evidentemente, vertebrada y continuadas a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalización, normalización y continuidad. Para garantizar una innovación que sea de generalizar, normalizar y que sea de manera continua, pues obviamente volvemos a la cuestión introductoria. O es viable, y es viable si es sostenible. Y es sostenible si aprovechamos los recursos actuales. Y aquí es donde nos aparece en nuestras sugerencias la orientación. La orientación es algo que ya estamos haciendo, luego es viable. Es algo que obviamente es sostenible, porque lo incluimos en nuestra práctica docente, y que sin embargo tiene, como retomaré un poquito a continuación, un alto potencial de cambio y mejora.
sea, curiosamente, cambias la evaluación, cambia la tutoría, cambia la relación profesor-alumno, te cambia la dinámica de toda la clase y te cambia la dinámica de todo el grupo. Luego tiene un altísimo potencial y empíricamente demostrado, de cambio y mejora. Y esa orientación, esa tutoría académica, perdón, se conformaría pues un poco como el eje motriz o el hilo conductor en la construcción a la que aludía anteriormente del proyecto académico profesional de cada uno de nuestros estudiantes. Evidentemente, estos son pues, sugerencias a compartir, pero también, y es un poco lo que os queríamos transmitir en esta diapositiva, esto es el fruto, entre otros elementos, pues de una línea de innovación que dos grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza, uno sobre innovación a formación docente y otro sobre investigación etnográfica unido a la red real y unido a los distintos departamentos que colaboran de las distintas universidades, pues hemos ido, en cierto modo, configurando desde el año 2002. Desde el 2002 al 2015, pues bueno, son unos cuantos años. Entonces, la primera fase a la que nos dedicamos, he puesto ahí una viñeta, disculpadme, no se lee, pero os la podéis imaginar, es que todos tenemos que hacer el mismo examen. Esto es un poco, es nuestro logo, ¿no? Es la obsesión de nuestra línea de innovación. O sea, nuestra línea empezó con la obsesión por la evaluación. Y de hecho, en la primera fase pues nos dedicamos un poco a estudiar la evaluación, que concluyó con portafolio de evaluación y una de las apuestas también a poner en valor de nuestra propia universidad, que es Majara, con una historia. Entonces, empezamos con evaluación 2002, acabamos con portafolio de evaluación. Y de esa experiencia surge y emerge, pero de manera muy netamente emergente, la necesidad de un cambio sugerido por los propios estudiantes en la relación dialógica con el profesor. Y aparece la tutoría. En nuestro caso, nos encontramos con la tutoría. No vamos a buscar la tutoría. La tutoría es la consecuencia de incidir sobre la evaluación del alumno. Cambias el instrumento, cambias el sistema de evaluación y te aparece la tutoría incluso exigida por los propios estudiantes. O sea, la necesidad de indagar sobre la tutoría viene de la demanda de los estudiantes que incluso son capaces de reorganizarse cuando les cambias el sistema de evaluación. Y ahí está una segunda fase en la que a su vez hacemos distintos estudios de encuestación en un primer momento y de análisis de buenas prácticas, de 18 buenas prácticas y de 50 microrelatos de las universidades participantes, en la que indagamos sobre cómo poder presentar esa tutoría académica viable y reorientada. A su vez, y de manera más puntual, de la tutoría nos viene el segundo punto emergente, y es, ya he cambiado el sistema de evaluación, ya indago sobre la tutoría y me aparece el profesor. Para que lo que os queremos transmitir y compartir sea viable, necesitamos, obviamente, los estudiantes y los recursos y también el profesor. Por lo cual, como muy bien saben algunas personas en la sala, cuando hago algo, o me lo asume el profesor o estamos abocos al fracaso. Luego, la tercera acción que sugerimos, obviamente, es la mentoría para profesores. Sobre estos datos o sobre estas fases sobre las que no me voy a detener, sí que nos aparecen un poco algunas conclusiones que os queríamos transmitir. Analizadas las buenas prácticas, y esto, por favor, os rogaría que tomarais muy buena nota, disculpadme, pero el sesgo docente me sale, entonces no es que os pida que toméis apuntes, pero esto retenedlo bien en la retina, retenedlo muy, muy, muy bien, porque después de analizar las buenas prácticas, con un proceso científico-educativo, y se lo garantizo al profesor Escudero, riguroso, llegamos a una conclusión que es tremenda, que la tenéis en verde, y es que en nuestros campus disponemos de un corpus sólido y diversificado de buenas prácticas tutoriales. Desde la Universidad de La Rioja, con su extraordinario trabajo en evaluaciones, en tutorizaciones de TFG, de prácticas externas, pasando por la diversificación de la Universidad del País Vasco o por esos sistemas de dinamización a partir de la evaluación en nuestra propia Universidad de Zaragoza, contamos ya nosotros mismos
con un potencial, porque ahí tenemos buenas prácticas consolidadas y diversificadas a la vez. Y esto, a nuestro modo de ver, es uno de los logros que hay que poner en valor. No necesitamos mucho salir fuera porque ya tenemos aquí prácticas de las que partir, impulsar, dinamizar e introducir y normalizar en nuestras instituciones esas alternativas, esa orientación alternativa a partir de la tutoría. Desde esa experiencia de colaboración, ¿qué se nos evidencia? Pues se nos evidencia lo que os comentaba al principio, la sostenibilidad de la colaboración reforzando el sentido de red en esas dos vías, red vivencia, red infraestructura, el alto potencial de la orientación entre iguales, también en la tutoría la orientación entre iguales es clave, se llegan a organizar sus blogs, se llegan a organizar sus herramientas, sus instrumentos, luego también hay una actividad orientadora entre iguales que hay que destacar. La necesidad de poner en valor la tutoría académica partiendo de nuestras realidades. Y aquí hay otro aspecto que también a nuestro modo de ver es interesante, y es que y a veces no siempre ocurre. Cuando indagábamos sobre la visión que tenían estudiantes y profesores sobre la tutoría ideal, a la vez que posible, había concordancias. Esto es importante. O sea, que estén de acuerdo profesores y alumnos, profesores y estudiantes en cómo se debería hacer la tutoría, pues ya es un buen punto de partida, porque había una concordancia prácticamente plena. Claro, esa concordancia, lo reitero un poco, partía del sentido mediador de la evaluación. A veces es incluso una concordancia estratégica. Vamos a hablar, vamos a revisar, vamos a plantear la evaluación, el sistema de evaluación de cada asignatura en este caso. Entonces, a partir de ese replanteamiento del sentido de la evaluación, se logra una dinámica y un proceso orientador a lo largo de la tutoría en el que pasamos, y esto es importante, pasamos de la evaluación al perfil profesional. Es decir, en el proceso de tutorización lo que lograríamos sería, empezamos atrayéndonos mutuamente con la evaluación, pero vamos más allá de la evaluación. En nuestras experiencias y en el análisis de las buenas prácticas, lo que queda bien claro es que la propia tutoría va más allá de la tutoría. Y centrar la tutoría en la evaluación va más allá de la evaluación. Partimos de la evaluación, pero continuamos. Y continuamos en dos vías que son tremendamente importantes. Una vía de propio aprendizaje del estudiante que te dice, dame más. Ahora que ya he resuelto cómo superar la asignatura, dame más, proporcióname más. Ponme, literal, ponme algún reto. Hazme alguna pregunta que no te sepa contestar. En una comunicación eminentemente dialógica. Provócame un poco el estudiante, porque ya tengo un poco la garantía de que sé cómo me vas a examinar, cómo me vas a calificar. Entonces, superado eso, y eso es tutoría académica. Superado eso, profundizamos en el aprendizaje del estudiante. Y dos, evidentemente, lo que hacemos es animar al estudiante a ir más allá de la propia asignatura. Sigue por aquí, no solamente para el sobresaliente, sino para tu futuro profesional. Luego, aquí el enlace de la tutoría académica con proyecto académico profesional y con superación de asignatura nos establece una vertebración en lo que podría ser un poco el germen del portafolio profesional. Y sí que hay que decir por enésima vez que la apuesta de la Universidad de Zaragoza por Maharazar, que sería un software para la elaboración de portafolios, sí que facilita al máximo, incluso pone en valor nuestra imagen corporativa, o la pondría en valor, como las grandes universidades a las que a veces tomamos como referente pues con alguna ignorancia, pondría en valor la propia imagen de nuestro campus ibero. O sea, un portafolio al estudiante desde que empieza hasta que acaba, y que continúa con su Maharazar y insisto, hay que agradecer a las autoridades esta apuesta con ese portafolio profesional. Muy grosso modo, estas serían algunas de las conclusiones para impulsar las prácticas de tutoría académica. 2 minutos más solo, 2 minutos más y acabo, Ana Rosa, gracias. Cosas concretas, pues sí, podríamos hacer acciones concretas. Y aquí os sugerimos 2 acciones concretas que no nos competen a nosotros, pero que bueno, también se pueden proponer, y además son económicas, no exigen mucha impresión, solamente un poco de reconocimiento. Es decir,
estas prácticas, esta alternativa, estas tutorías, esta acción tutor, esta tutoría académica promovida por profesores, pues hombre, quizá el profesor lo único que necesitaríamos sería que se nos reconociera un poco. Gracia, y esto por favor como organizadoras se lo transmites a nuestras autoridades, a nuestra nueva vicerrectora de ordenación académica, pues en el programa dedicado a alguna cosita, pues bueno, pues igual que la evaluación positiva destacada cuenta, la dedicación en tutorías también, porque aquí, si el profesor no quiere, no hay tutorías, eso entre nosotros, ya que estamos, bueno, no estamos. Estamos obligados en horario. Lo que hacemos después lo puedes dinamizar más o menos. Hay obligación. Sí. No voy a discutir con una jurista nunca, por Dios. Para nada, no, que tienes razón. Y de hecho las cumplimos todos, por si acaso. Pero bueno, el contenido a veces pues puede variar. Entonces la variación de ese contenido, pues que se reconozca un poquito. No sería descabellado introducir el tema de las tutorías en las propias guías docentes, o sea, planificar y regular esos horarios de tutoría con sus contenidos correspondientes. Y hay una cosa que desde los modelos teóricos planteamos como la evaluación auténtica y la tutoría auténtica, y que nuestros estudiantes nos han pues desvelado un nuevo sentido y nos vienen a decir como dos cositas. El estudiante nos dice que para que una evaluación, una tutoría sea realmente auténtica, hay una cosa que es muy fácil, que influye en la calificación final. A la vez que tengo la calificación del examen, del trabajo y de no sé qué, que tenga también una calificación de lo que hago en tutorías. Y por parte de los profesores, lo que nos señalan fundamentalmente con respecto a esa tutoría auténtica es que sí, pero que esté como muy vinculado, o sea, que se optimice el tiempo que invierto también en la tutoría, en ese sentido de optimización del proyecto académico profesional. Y ya para concluir, nada más, simplemente pues que ya como una cosa, como una consecuencia emergente de esa tutoría académica, pues bueno, el proyecto de mentoría pues es en el que ahora estamos un poquito ilusionados. En síntesis, prácticas que tienen su sentido, prácticas orientadoras, nueva situación que nos genera nuevos retos y alternativas en orientación, paréntesis, 2 puntos, tutoría académica, que es viable, que es sostenible y en la que, curiosamente, podemos confluir tanto estudiantes como profesores como los distintos campos. Gracias y perdona por el tiempo. Gracias.